Tengan todos muy buenas noches, estimados estudiantes. Yo creo que ya la mayoría me conoce, ¿verdad? O al menos me ha escuchado o les he atendido alguna consulta. Mi nombre es Gustavo Picado y soy tutor en este curso de análisis y diseño de sistemas. Para mí es un gusto poder ayudarles y en esta mediación del instrumento de la segunda evaluación que se llevará a cabo este domingo 28 a las 12 mediodía. Entonces, de mi parte, desearles muchos éxitos. Ya es el último instrumento y todo para adelante, ¿verdad? Dentro de los temas de la evaluación 2 es importante y para que lo tengamos en claro, tenemos o para que nos proyectemos desde lo que dice semana 8 a semana 12, ¿verdad? Entonces, dentro de esas semanas tenemos dos grandes temas como son arquitectura del software y administración de la configuración. Dentro de estos temas mencionados, vamos a tener en cuenta, bueno, todas las referencias bibliográficas que se detallan en las lecturas obligatorias, ¿verdad? Que les fue proporcionado por este curso y para que se repasen bien todo lo que son algunos videos que vienen ahí, los artículos, que es de suma importancia, los principios SOLID, qué es lo de arquitecturas limpias, hacer énfasis en eso, ¿verdad? Los principios, las 12 ideas de filosofía limpias también, y también tener en cuenta lo que son historias de usuario, todo lo que es el marco Scrum, para que para que lo repasen, las historias, el mapeo de historias, lo que es todo lo que es el Product Backlog, ¿verdad? También, que es muy importante en lo que es el marco de Scrum y también lo que son, todo lo que son patrones UML, ¿verdad? También estos patrones que correspondían al proyecto 2, como son los patrones arquitectónicos, ¿verdad? Y tenemos MVC, ¿verdad? Tenemos cliente servidor y tenemos capas y tenemos otros más por ahí. La metodología de esta mediación va a ser igual, un videito más o menos de 10 minutos para reforzar lo que son principios sólidos, ¿verdad? Y después vamos a hacer una especie de una 10 preguntas ahí, entre todos las podamos contestar. La idea no es saber quién ha estudiado y quién no ha estudiado, porque ya eso queda prácticamente a conciencia de cada uno de ustedes y si han repasado o no han repasado. La idea es adentrarnos a lo que, digamos, cómo puede ser una prueba dentro de las que vamos a tener este domingo. Entonces, la prueba es en, digamos, una selección única, entonces, para que lo tengamos en cuenta. Póngale bastante atención al video. Muy buenas, bienvenidos a Betatech. Para los que sois nuevos en el canal, en Betatech hablamos de software y de tecnología. Y como hemos empezado a hablar de programación orientada a objetos y veo que a muchos os ha parecido un tema súper interesante, en este vídeo vamos a hablar sobre los principios SOLID. Pero antes, pequeña nota, para ver este vídeo recomiendo ver antes mi vídeo de los 4 principios de la programación orientada a objetos, ya que en este vídeo asumiré que conocéis conceptos como herencia o polimorfismo. Así que si aún no lo habéis visto, os lo dejo por aquí arriba. Los principios de diseño SOLID son una serie de normas o recomendaciones que guían un poco la forma de programar, la forma de diseñar nuestros sistemas. Concretamente, el nombre de SOLID es una regla mnemotécnica para recordar los nombres de los 5 principios, los cuales fueron impulsados en la comunidad de ingeniería informática gracias principalmente a Robert C. Martin, Uncle Bob, como lo llaman algunos, aunque realmente el nombre de SOLID lo puso Michael Feathers. Y al final, los objetivos de SOLID son varios, pero los principales pasarían por intentar hacer que el código sea más mantenible, es decir, que sea muy fácil aplicar cambios y arreglar errores, y además facilitar la incorporación de nuevas funcionalidades, hacer el código más legible y fácil de entender.
Los 5 principios SOLID serían los siguientes. Los nombres están en inglés para mantener el acrónimo: Single Responsibility Principle, Open Close Principle, Liskov Substitution Principle, Interface Segregation Principle y Dependency Inversion Principle. Y sin mucho más, vamos a explicar un poco más en detalle cada uno de estos principios para entender cómo nos pueden ayudar a hacer mejor código. Y el primero que vamos a ver es el principio de responsabilidad única. Este principio indica que cada clase debería tener una sola responsabilidad, debería encargarse de una sola parte del sistema. El objetivo es conseguir que nuestras clases hagan una sola cosa. De esta forma podemos asegurar que la hacen muy bien. Un ejemplo donde esto se ve rápidamente es en el código, por ejemplo, del registro de un nuevo usuario en cualquier plataforma web. Podríamos tener en la clase que crea el nuevo usuario la lógica de encriptado de su contraseña. Pero si lo hiciéramos así, le estamos dando a esta clase dos responsabilidades, aunque parezca que no. Una responsabilidad es crear el propio objeto del usuario, con la información necesaria que define esta clase. Otra, decidir cómo encriptar su contraseña. Deberemos modificar esta clase tanto si queremos añadir atributos a usuario como si queremos cambiar el algoritmo de encriptación, cosa que no tiene ningún sentido. Por lo tanto, estamos rompiendo el principio de responsabilidad única. La forma correcta de hacerlo según SRP sería mover todo el código de encriptación de contraseña a su propia clase, para que de esta forma el comportamiento de encriptado quede encapsulado. Ahora sí, cada clase tiene su propia responsabilidad. La clase que crea el usuario delega a la clase de encriptado las responsabilidades que ella no puede asumir. El segundo principio SOLID es el principio de abierto-cerrado. La definición formal dice que una entidad software debe quedarse abierta para su extensión, pero cerrada para su modificación. Básicamente, lo que intentamos conseguir con este principio es que la funcionalidad básica de nuestro sistema esté protegida, que no se pueda romper, que sea difícil romperla. Y para conseguir eso, lo que nos dice de hacer es que para añadir funcionalidades tenemos que escribir nuevo código, no modificar código existente que seguramente ya funciona. Tenemos que intentar escribir código que no se tenga que cambiar cada vez que tenemos que modificar los requerimientos, pero conseguir esto no es fácil. Para hacerlo hay muchas herramientas, pero las más obvias son la herencia y el polimorfismo. Vamos a verlo muy claro con un ejemplo. Imaginemos que tenemos una clase que define rectángulos y tiene las propiedades de altura y de anchura. Tenemos una clase que se encarga de calcular el área total de un conjunto de estos rectángulos y por lo tanto hace la multiplicación de la anchura por la altura, el cálculo del área. Esto, si el requerimiento es área de rectángulos, funciona perfectamente. Pero ¿qué pasa si ahora queremos que también calcule áreas de triángulos? La fórmula de área de triángulos es diferente, por lo tanto, tenemos que modificar nuestra clase para tener en cuenta la nueva posible fórmula. Y esto nos pasará cada vez que queramos añadir funcionalidades. Nuestra clase está abierta para su modificación, por lo que hay peligro de incorporar bugs cada vez que queremos añadir nueva funcionalidad. La forma correcta de hacerlo sería utilizar polimorfismo en este caso. Crear una clase base forma o shape que tiene la función calcular área. La clase que calcula el área solo tiene que preguntar a la forma qué área tiene el objeto. Ni siquiera debería saber si es un triángulo, un rectángulo o un círculo. Con este diseño, para añadir nuevas formas basta con crear nuevas clases que hereden de la clase base. Es un diseño mucho más robusto y muchísimo más fácil de extender. Luego, como tercer principio, tenemos uno que por su nombre asusta, pero que en realidad ya hemos visto en el ejemplo anterior, ya que está muy relacionado con... Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce. Academia es una escuela de programación donde no pagas una matrícula alta, sino pagas una vez que has conseguido un trabajo con el polimorfismo, y es el principio de sustitución de Liskov. Básicamente lo que nos dice este principio es que toda clase que es hija de otra clase debe poder utilizarse como si fuera el mismo padre. Nadie que necesite utilizar el padre tiene que comportarse diferente si interactúa con cualquiera de sus descendientes. Existe un meme bastante famoso que utiliza patos como ejemplo. Creo que los informáticos tenemos cierto problema con estos animales, sobre todo con los patitos de goma. Así que el ejemplo que vamos a ver para este principio va a ser con patos. Definimos que la clase pato tiene los métodos nadar, los métodos volar y el método hacer quack. Y ahora queremos representar un pato de goma, que nada, hace quack, pero no vuela. Si, por ejemplo, devolvemos error cuando llamamos a volar, estamos violando el principio de sustitución, ya que el sistema se comportará diferente si estamos ante un pato de goma
o ante un pato convencional, por lo que tendremos que añadir cierta lógica, tendremos que añadir comprobaciones solo por este caso concreto. Una posible solución sería hacer que volar en pato de goma sea una función vacía, una función que no hace nada, pero esto, como podéis imaginar, huele un poco mal. La solución es rediseñar el sistema con componentes individuales o interfaces, de forma que ahora pato de goma no hereda de pato, sino que implementa las interfaces de nadar, hacer quack, pero no la de volar. Con este cambio de diseño hemos definido mucho mejor lo que es un pato de goma. Y esto es uno de los principales puntos de encuentro que hay entre la herencia y el diseño por componentes. Intentaré profundizar en ello en otro vídeo. Pero ahora continuamos con el siguiente principio Solid. Nos encontramos con el principio de segregación de la interfaz, que como su nombre no se entiende nada, vamos a intentar explicarlo directamente con un ejemplo. Y un ejemplo que se entiende muy bien y que es precisamente lo que llevó a Robert C. Martin a determinar este principio es el caso de la empresa Xerox. Xerox creó y desarrolló una impresora que era capaz de hacer varias cosas, aparte de imprimir, obviamente. Era una impresora capaz de grapar las hojas y de enviar fax, por ejemplo. Como Xerox desarrolló todo el sistema, el software también estaba creado por ellos, desde cero. Y de hecho, el mismo Robert era quien, como consultor, trabajaba en esa empresa. Durante el desarrollo se dieron cuenta de que a medida que iban añadiendo funcionalidades, cualquier cambio, por pequeño que fuera, era cada vez más complicado de introducir y las compilaciones del sistema eran cada vez más y más lentas, aunque cambiaras una mínima variable. La causa de este problema era de diseño. Había una clase en el sistema que se llamaba Job. Definía una petición de realizar un trabajo de impresión. Esta clase Job era enorme, había crecido muchísimo. Incorporaba lógica de grapado, lógica de envío por fax, lógica de impresión normal. Había métodos en la clase Job que eran solo utilizados por partes muy concretas del sistema. Se utilizaban muy poco. Y además, estas diferentes partes que solo querían a Job para preguntarle cierta cosa, tenían acceso a toda la lógica que tenía la clase Job. La solución que se propuso fue segregar las interfaces, separarlas. Crearon una capa intermedia que especializaba la clase Job, creando interfaces como Print Job y Staple Job, cada una orientada específicamente a las funciones de impresión y de grapado. Desde entonces, quien necesitara utilizar Job no utilizaba Job, sino que utilizaba sus interfaces. De hecho, la clase Job pasó a ser privada. Nadie podía utilizarla directamente, solo sus interfaces eran hechas públicas. Resumidamente, y un poco el resumen de este principio, es que es mejor tener muchas clases pequeñas y especializadas que una clase enorme. Con una clase enorme acabas utilizando solo pequeñas partes en todo tu código. En cambio, con clases pequeñas y específicas eres capaz de targetizar mucho mejor las necesidades. Y finalmente llegamos a la D de Solid, el último principio, el principio de inversión de la dependencia. Y la formulación oficial de este principio dice que los módulos de alto nivel no deberían depender de los módulos de bajo nivel, ambos deberían depender de interfaces. Es decir, este principio se basa en la abstracción. Las implementaciones concretas no deben depender de otras implementaciones concretas, sino de capas abstractas. Esto lo que nos permite es reducir el desacople entre sistemas de software. Nos permite, por ejemplo, no depender de si nuestra base de datos utiliza una tecnología u otra, porque nuestro código no depende de ninguna forma de qué base de datos utilizamos, sino de una abstracción que hemos construido entre medio. La comunicación entre los componentes del sistema es siempre mediante interfaces, y esto nos permite tener libertad a la hora de decidir las implementaciones concretas de cada elemento. Por ejemplo, podríamos cambiar la base de datos de MongoDB a PostgreSQL sin afectar a ninguna parte del sistema. Sería totalmente transparente. Y con esto hemos visto ya los 5 principios de Solid. Pero como último mensaje quiero decir que Solid es una herramienta. Son un conjunto de principios que sirven un propósito y es ayudarnos a escribir mejor código. Tenemos que tener esto muy claro y evitar caer en aplicar estos principios de forma excesiva, sobre todo en sitios donde no haya ninguna necesidad. Si Solid te ayuda a hacer tu código mejor, adelante. Pero si utilizar estos principios te lleva a complicar en exceso tu sistema, quizá quieras aplicar partes de Solid o ser un poco más flexible en la hora de implementar estos principios. Las herramientas nos han de ser funcionales y tenemos que usarlas para algún propósito. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dejadme un buen like y si aún no lo habéis hecho, por favor, suscribiros. Así recibiréis notificaciones sobre mis próximos vídeos. Muchas gracias por verme y nos vemos la semana que viene. Adiós. Ok, me gustaría comentar un poquito lo que es este video de los principios Solid, ¿verdad? Como lo decía
parte del video, ¿verdad? O el señor del video, no es que tengamos que usar estrictamente todos los principios de Solid cuando hacemos algún desarrollo, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra necesidad para implementar uno o todos de estos principios, ¿verdad? Como lo decía este último, ¿verdad? Muchas veces los componentes, las tecnologías van cambiando. Entonces, perdón, si yo tengo amarrado mi base de datos con con el aplicativo, entonces me va a ser muy difícil desacoplarlo, ¿verdad? O sea, cambiar una tecnología para poner otra más robusta. Entonces, ahí es cuando vamos a hacer un buen modelo de arquitectónico, ¿verdad? Para decir, ok, esta base de datos, la, la, el día de mañana la voy a desacoplar, voy a cambiarla, ya sea por MySQL o Oracle, inclusive, otras bases de datos, ¿verdad? Postgres y todas esas. Entonces, tenga esa facilidad de poderlas desacoplar sin ninguna complejidad. Otro de los principios que también es muy utilizado es el de responsabilidad única. Y a veces somos muy dados a que metemos en una clase todos los métodos. Tenemos un método de insertar, tenemos un método de eliminar, tenemos un método de modificar y tenemos una clase eh, que vamos a vehículo, por ejemplo. Entonces, vamos a mezclar toda esa clase y hacemos una sola. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado de no darle más funcionalidades de lo que conviene a cada clase, ¿verdad? Más de 2 funcionalidades. Entonces, ahí también, cuando estemos desarrollando, nosotros mismos vamos a crear ese hábito de qué principio es el que puedo convenir para aplicarlo. Estaba el otro, digamos, el de Lisbon, ¿verdad? De que tengo, por ejemplo, una clase ahí que me calcula el área del círculo, como lo decía el video, ¿verdad? Entonces, la idea es que yo pueda tener una clase madre que ni siquiera sepa de cuál área estoy calculando y tener clases específicas de la clase del cuadrado, del rectángulo, del círculo, de todas estas y que más bien consuma estas clases para que me dé un resultado. Entonces, ahí es importante también aplicarlos en determinados momentos. Otra que es muy interesante es la de abierto cerrado, que esa clase, perdón, que ese principio, lo que me indica, ¿verdad? Es que sea cerrado para que el código no se vea modificado, ¿verdad? Que no estemos ahí modificando ese código, pero sigue abierto para poderle añadir funcionalidades. Vamos a crear código nuevo para agregarle, para hacerlo más robusto, ¿verdad? Esa aplicación que tenemos. Entonces, tengamos en claro que es de acuerdo a nuestra necesidad que podemos ir implementando estos principios sólidos. Vamos a continuar, no sé si a este momento tienen alguna consulta, duda. O vamos a continuar. Como lo dije al principio de la mediación, traemos unos ejercicios aquí sobre la mesa, como se dice popularmente, y la idea es que los realicemos entre todos. No nos cohibamos porque si mi respuesta es mala o está buena o estoy inseguro, la idea es que entre todos evacuemos las dudas pertinentes. Igual este link va a quedar igual en la mediación y lo pueden realizar durante toda la semana. Son 10 preguntitas que vamos a hacer. Entonces, aquí la primera lo que me dice es, el rendimiento corresponde a una ventaja de arquitectura limpia. Yo diría que es falso.
Ok, ¿quién más? Que vamos a poner la opción que nos dijo compañero. Y dice que la respuesta correcta es falso. Es importante que ustedes, en verdad, también repasen la materia, porque dentro de la materia, todas estas preguntas son tomadas de la materia que se les facilitó en el curso. Entonces, dentro de las ventajas que nos ofrece el tema de arquitectura limpias, tenemos que es independencia. Cada capa tiene su propio paradigma o modelo arquitectónico, como si se tratara de una aplicación en sí misma sin afectar el resto de los niveles. Por eso es una ventaja es la independencia que tiene, ¿verdad? Es estructurada en este aspecto, organiza mejor el código, facilitando las búsquedas de funcionalidades y posee una navegación por sí misma. También tiene otra ventaja que es el desacoplamiento. Cada capa es independiente de las demás, por lo que podríamos reemplazarla o inclusive desarrollarlas en diferentes tecnologías. Esto es sumamente importante porque inclusive podemos estar aplicando uno de estos principios, ¿verdad? De que sea flexible, a que si yo quiero reemplazar, no me afecte todo lo que yo tenga en mi aplicativo, ¿verdad? Que el desacoplamiento se dé lo más transparente posible. Y además de reutilizar alguna de ellas en diferentes proyectos. También nos presenta otra ventaja que es que tenga facilidad de testeo. Cuando hablamos de testeo, estamos hablando de realizar las pruebas unitarias en cada una de las capas, ¿verdad? Que no dependa de una o de otra para poderles realizar, sino que yo las pueda hacer de manera unitaria. Y también está, por ende, ¿verdad? El test o las pruebas de integración entre las diferentes capas. Entonces, tengamos en cuenta y también, por consejo, ¿verdad? Repasar un poquito este tema de arquitectura limpia. Vamos con la pregunta 2. Dice que el Product Owner es la única persona que puede escribir las historias de usuario en el Product Backlog. Me parece que es falso también. Dice falso. ¿Quién más? Yo digo que es falso. Falso. Va ganando lo falso, ¿verdad? Que vamos a poner falso. Que vamos a contestar y es correcto, es falso. ¿Por qué es falso? Bueno, porque cualquiera puede escribir las historias de usuario, perdón. Es responsabilidad, eso sí, del propietario o del dueño del producto, en este caso, asegurarse de que exista una acumulación de historias de usuario ágiles. Pero eso no significa que sea el único que escriba las historias de usuario, ¿verdad? Él inclusive puede delegarlas a cualquier miembro del equipo para que pueda escribir historias de usuario en el Product Backlog, ¿verdad? Entonces, él es el responsable de que sí exista, ¿verdad? Pero también cualquier persona del equipo puede escribirlas en el Product Backlog. Vamos a ver cómo estamos con patrones arquitectónicos, ¿verdad? Dice que el patrón arquitectónico se organiza como un conjunto de servicios y servidores asociados.
Cliente servidor. Ok, cliente servidor, ¿qué más? Aquí hay palabras claves, ¿verdad? Tenemos servicios y servidores asociados. Entonces, eso nos hace pensar que es un patrón arquitectónico de, perdón, cliente servidor. Entonces, vamos a contestarla. Dice que es efectivamente cliente servidor. Entonces, para repasar un poquito la materia, ¿verdad? Porque eso también está dentro de los libros que se facilitaron. Primero la definición un poco de lo que son patrones. Los patrones y los lenguajes de patrón son formas de describir mejores prácticas, buenos diseños y captan la experiencia de tal manera que es posible que otros reutilicen esta experiencia de utilizar ciertos patrones. Propiamente en lo que es cliente-servidor, la funcionalidad del sistema se organiza en servicios. Arriba dentro de la preguntita decía, se organiza como un conjunto de servicios. Aquí inclusive les estoy leyendo prácticamente la definición y ver es exactamente lo que nosotros extraemos dentro de una prueba. Entonces, para que se repase bastante. Dice, y cada servicio lo entrega a un servidor de forma independiente. Los clientes, que a su vez son los usuarios de dichos servicios y para utilizarlos ingresan a los servidores. Entonces, la arquitectura cliente-servidor se considera a menudo como arquitectura de sistemas distribuidos, donde el modelo lógico de servicios independientes que opera en servidores separados pueden implementarse en una sola computadora. Yo no sé si, digamos, en mi caso, en trabajos que he tenido, he utilizado sistemas que utilizan este patrón arquitectónico, cliente-servidor, donde nos llegaban y nos instalaban un software dentro de cada computadora, ¿verdad? No es como lo vemos ahorita, que mediante un URL podemos accesar a un sistema X, ¿verdad? Entonces, cada computadora nos tenían que llegar y teníamos un iconito ahí en el escritorio, ¿verdad? Entonces, ok, ingrese al sistema, déle clic ahí, ya puede loguearse, pero se tenía que hacer toda una configuración de lo que son conexiones a base de datos y de diferentes componentes para poder acceder a los diferentes servidores. Me imagino que algunos han tenido también esa experiencia, ¿verdad? O una u otra manera, que todavía inclusive es muy usado en ciertas empresas. Pero también la parte web, ¿verdad? Ha ido evolucionando bastante fuerte y, y se está utilizando mucho. Si se usan historias de usuario en un proyecto, es imposible aplicar la técnica de especificación de casos de uso. Entonces aquí estamos en una pregunta que nos dice historias de usuario y casos de uso. Palabra clave, imposible. ¿En dónde? En un proyecto. Falso. Ok. No sé si otros coinciden con falso. Sí, también falso. Y vamos a contestar. Dice que falso es la respuesta correcta. Que veamos por qué es falso. Que si se usan historias de usuario es imposible la técnica de especificación de casos de uso. Cada uno tiene su parte funcional importante dentro de un proyecto. En el caso de las historias de usuario, digamos, ahí es donde vamos a tener lo que son toda la especificación de los de la funcionalidad a nivel de lo que quiere el usuario. Va a escribir detalladamente todos esos requisitos
sobre las necesidades de los usuarios. Es la especificación del requisito. Caso contrario a lo que son el caso de uso, ¿verdad? Caso de uso es el cómo tengo que hacerlo. Digamos, desde la parte, cuando nosotros en estos proyectos vimos los diagramas, la parte de cómo voy a interactuar, ¿verdad? Con otros, los actores, cómo voy a interactuar inclusive con los sistemas, ¿verdad? Entonces, el usuario me pide y el caso de uso es cómo lo hago. Entonces, pero sí se complementan bien los dos en un proyecto, ¿verdad? Sí podríamos decir entonces que la historia de usuario me va a representar eso, lo que quiere el cliente y el caso de uso, el cómo lo quiere. Entonces ya, caso de uso, ya tengo que ir a buscar qué arquitecturas, amarrar un poco más, tener esa visión de qué interfaces necesito crear, toda esa parte de referencia. Historias de usuario va muy enfocado a qué es la necesidad que tiene el cliente, ¿verdad? ¿Qué es lo que el sistema necesita que haga? Entonces, por eso es que hablamos de que es contradictorio, ¿verdad? Porque sí es posible tener los dos en un proyecto. Una de las principales ventajas de contar con un sistema implementado bajo la arquitectura limpia es mejor, perdón, es mejor organización del código, facilitando la búsqueda de funcionalidades y navegación por el mismo. Entonces, aquí me están hablando de arquitectura limpia, mejor organización del código, facilitando búsquedas funcionales y navegación. Me están preguntando que si esa ventaja corresponde a la implementación de la arquitectura limpia. Es decir, si yo implemento arquitectura limpias, obtengo esto como una ventaja. ¿Ustedes qué opinan? Verdadero. ¿Cómo? Verdadero. Ok. Otro que coinciden con verdadero o falso. Me parece que verdadero también. Ajá. Ok, hace un ratito, di unas de lo que es arquitectura limpia, mencioné, ¿verdad? De que tenían varias ventajas, ¿verdad? Entonces, dentro de esas ventajas, voy a repetirlas ahí, que están independencia, estructuración. Dentro de la ventaja de estructuración es donde acoplamos esto, ¿verdad? Que es donde se organiza mejor el código, facilitando búsquedas y navegación. Entonces, ¿a qué ventaja estamos haciendo referencia? A la estructuración dentro de lo que son arquitecturas limpias. Ay, no marqué ninguna, perdón. Qué pena. Pero sí es verdadero. Los componentes de caso de uso de una arquitectura limpia son aquellos que no tienen que ver con la validación de reglas de negocio ni el control de decisiones. Falso, creo. ¿Quién más? Tenemos un falso. Sí, yo apoyo falso también. Ok, vamos a marcarlo, que no me pase como el anterior. Que dice que es falso, ¿verdad? ¿Por qué? Ok. Dice que los componentes de caso de uso de una arquitectura limpia son aquellos que más bien
sí, palabra clave, cáscara de banano, ¿verdad? Que sí tienen que ver con las validaciones de reglas de negocio y con el control en las decisiones, ¿verdad? Entonces, aquí lo tengo de forma negativa, pero los componentes sí me permiten eso, ¿verdad? Aplicar la validación de reglas de negocio. Vamos con otra pregunta. Conjunto mínimo de funcionalidades que por sí mismas proporcionan un incremento de valor al producto. Ahí estamos hablando un poquito de lo que es metodología Scrum. MMF, que no recuerdo qué es lo que significaban las letras estas. Precisamente lo que significa es esto, ¿verdad? El conjunto mínimo de funcionalidades. Entonces aquí lo que estamos preguntando es, cuando tengan referencia en libros o inclusive en el examen y todo, ¿verdad? Esto lo que significa es el conjunto mínimo de funcionalidades que yo pueda obtener para proporcionar un incremento, ¿verdad? Y eso es lo que busca cuando nosotros aplicamos lo que es metodología Scrum, ¿verdad? Siempre hacer pequeños entregables. O sea, no esperarnos como decir las metodologías tradicionales, que tengo que tener todos los requerimientos listos para hacer un entregable grande, ¿verdad? Entonces, ténganlo en claro. ¿Qué es lo que voy a entregar? Lo que voy a entregar es un conjunto mínimo de funcionalidades que a su vez me forman parte de un plan de release, ¿verdad? Entonces, tengan presente estos dos conceptos. Para formar un incremento, voy a tener lo que es el producto mínimo de funcionalidades y lo que es el plan de release. Entonces, eso es lo que voy a generar con el incremento de un producto. Entonces, esos dos términos, lo que es el producto mínimo funcional y el plan de releases, contienen el resultado final de un mapa de historias de usuario. Entonces, pónganle ahí un asterisco a esto que les estoy diciendo. Y voy a marcarle porque se me olvida. Otra de arquitectura limpia. Dice, en arquitectura limpia, la capa de lógica de negocio depende de la capa de acceso a datos. ¿Falso o verdadero? Creo que verdadero. Verdadero. ¿Quién dice otra? Ok, voy a contestar la verdadera para que vean el resultado. Es incorrecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en una arquitectura limpia, la capa de lógica del negocio, más bien no depende de la capa de acceso a datos. Y por el contrario, la capa de acceso a datos es la que depende de la capa de lógica. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Eso es parte del material y todo. Entonces, la capa no depende de la capa de acceso a datos. Más bien, quien depende es la capa de acceso a datos a la capa lógica de negocio. Entonces, esta pregunta era falsa. Vamos a tener otra de lo que es patrones arquitectónicos.
Seleccione la opción que contiene cuál de las 3 capas ofrecidas por el modelo MVC, en donde el HTTP solicita procesamiento lógico de la aplicación específica. Controlador, por favor. ¿Quién más con controlador? Yo digo que es controlador también. Ok. Sí, lo Vamos apoyo. a hacer una paréntesis acá, ¿verdad? Tenemos 3 capas. Tenemos la capa de vista, tenemos la capa de controlador y tenemos la capa de modelo, ¿verdad? Entonces, inclusive en la mediación 1 también de la evaluación 1, se los había explicado. La vista hace referencia a lo que es la interfase. Si yo, digamos, para hacer un ejemplo muy práctico, yo estoy aquí en la computadora y abro un formulario y voy a consultar por cédula un padrón o no sé, un dato ahí personal. Entonces digito la cédula y voy a apretar un botón que dice buscar. Entonces ese botón buscar le dice a la capa de controlador, ok, capa controlador, necesito que le haga una petición al modelo, que es donde se procesan la parte de los datos, para que me traiga esta solicitud que estoy haciendo. Y entonces el controlador dice, ok, está haciendo una búsqueda, le dice al modelo que lo que haga es una búsqueda por la cédula y que le retorne la información que se está solicitando. Entonces el modelo le dice a controlador, aquí tengo estos datos, y el controlador le dice otra vez a la vista, le presento los datos que solicitó. Si es un insert, entonces el controlador le va a decir al modelo qué es lo que tiene que ir a hacer, qué operación tiene que ir a hacer. Entonces está para allá y para acá, podemos decirlo, ¿verdad? Entonces, vista hace referencia a lo que toda la parte de interfaces, el controlador es el que se encarga de hacer ese procesamiento de lo que se necesita, ¿verdad? Por eso dice que un procesamiento, este para que se pueda brindar la información. Y la última viene muy relacionada con esta. Ah, no, pensé que había otra. Tenemos un código acá, es de principio sólido. Entonces, considera el siguiente código. Tenemos una clase de vehículo, que viene a un string marca, ¿verdad? Tenemos el vehículo, tenemos el string marca, y aquí viene todo lo que es la parte de la clase, tiene el método y tiene otro método, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál principio SOLID se está respetando con el código anterior? Entonces, teníamos varios principios, ¿verdad? El de responsabilidad única. Ahí tenemos responsabilidad única. ¿Quién dice otros? Yo me lanzaría por abierto, cerrado, tal vez. ¿Quién es más? Responsabilidad única sería, creo.
Ok, perfecto. Bueno, vamos a marcar la que es correcta y responsabilidad única. Entonces, voy a darles explicación de por qué es responsabilidad única. Si nosotros vemos esta clase de vehículo, ¿verdad? Vemos que aquí inclusive hay un método que me va a guardar a la base de datos, ¿verdad? Que dice guardar vehículo, base de datos, y ahí le pasa todo lo que son la parte de parámetros, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice el de responsabilidad única? No puedo tener más funcionalidades que lo que concierne a esta clase, ¿verdad? Entonces, le tengo lo que es propiamente de la clase y adicionalmente tengo otro método que es de guardar vehículo en base de datos. Entonces, la idea es que yo tenga esto en otra clase para cumplir con este principio sólido. Entonces, inclusive, cuando ustedes vean, qué sé yo, por ejemplo, que tenga, que haga más de dos funciones, por ejemplo, hago la función de calcular un interés, más tengo una función de calcular otro monto. Entonces, tratemos de simplificar eso en otras clases y quitémosle funcionalidades para cumplir con estos principios de responsabilidad única. Entonces, cuando veamos conjuntos de funciones, que tengo una función de calcular intereses, de calcular otro tipo de monto, de que vaya a la base de datos, entonces lo tenemos recargado en un solo método, ¿verdad? En una sola clase. Entonces, me está incumpliendo precisamente este principio de responsabilidad única. Y esto es lo correcto. Ahí tuvimos una falla y una que yo no marqué. Entonces, por lo tanto, fue un 80. Este ejercicio lo pueden repetir ahí en la casa, una cantidad de veces, léanlo, repásenlo, ¿verdad? Y lo importante no es que, digamos, voy a aprenderme estas preguntas, ¿verdad? Que les sirvan de referencia, como para que ustedes también se ubiquen dentro del material del curso que se les fue proporcionado y ustedes digan, ok, voy a centrarme en todos los temas, entenderlos, comprenderlos y poderlos desarrollar bien en el examen, ¿verdad? El examen, analícenlo y va a ver que les va a ir muy bien. Vamos a ver qué más. Ya de parte de lo que es la mediación, bueno, ya lo que son las referencias bibliográficas. No sé si tienen alguna consulta, dudas para ir ya cerrando lo que es esta mediación. Yo estoy bien, la verdad. Gracias. Ok. Voy a dejar de compartir. Y digamos, si no tienen alguna otra consulta, de mi parte, desearles, la verdad, el mayor de los éxitos en esta prueba, que ya es el último instrumento de este cuatrimestre, ¿verdad? Y lean bien el examen, tienen una hora para realizarlo y nada más puntos claves, ¿verdad? Para que puedan desarrollarlo de la mejor manera y seguir ahí avanzando ya lo que es la carrera. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Gracias, profe. Con mucho gusto, desearles el mayor de los éxitos, ¿verdad? Gracias, profesor. Con mucho gusto, pasa buenas.